Dicen que hay monedas que no suenan igual. Que cuando caen sobre una mesa o chocan entre sí, producen un eco distinto, un murmullo metálico que parece venir de otra época. En ese eco se esconde una historia. Una historia que comienza en 1964, el año en que el sonido de la plata se apagó para siempre. Era una moneda pequeña, apenas $0.25, pero detrás de su brillo se ocultaba el final de una era y el nacimiento de una leyenda. Este no es un relato sobre economía ni sobre números, sino sobre algo más profundo, el misterio del valor oculto. Porque en el mundo del coleccionismo, hay piezas que no valen por lo que compran, sino por lo que representan. Hay monedas que viajan de mano en mano durante décadas sin que nadie las mire dos veces, hasta que un día alguien las observa de verdad. Ese alguien descubre que la diferencia entre lo común y lo extraordinario puede medirse en una milésima de brillo, en una imperfección microscópica, en un detalle que desafía el tiempo. Y así, una simple moneda se convierte en un tesoro. Bienvenido a Josué el Coleccionista. Aquí, cada historia tiene un pulso metálico y cada sonido cuenta algo que el mundo olvidó. Este es el lugar donde exploramos el otro lado del valor, ese que no se ve, pero se siente, ese que no está en la etiqueta del precio, sino en el secreto que el metal guarda bajo la luz. Hoy vamos a hablar del Washington Quarter de 1964, la moneda más guardada, más observada y más deseada por coleccionistas de todo el mundo. Una moneda que millones poseen, pero que pocos entienden. Y mientras escuchas estas palabras, tal vez una de ellas duerma cerca de ti. Quizás en una caja, en un cajón, en un frasco olvidado. Y si es así, detente un momento. No la mires solo como una moneda, mírala como lo que realmente es. Un testigo del último respiro de la plata en la moneda americana. Un símbolo de cambio. Un misterio que, 60 años después, todavía despierta la codicia y la fascinación de quienes saben mirar más allá del brillo. Así comienza esta historia. La historia del último cuarto de plata. La historia de una moneda que se negó a ser común. En el silencio solemne de una sala de subastas, las luces blancas caen sobre una vitrina. Dentro, una moneda pequeña descansa sobre terciopelo oscuro. No hay oro ni diamantes. Solo plata antigua, pulida por el tiempo y por las miradas que la observan con devoción. El subastador ajusta su micrófono. Las conversaciones se apagan. Alguien, en el fondo, contiene el aliento. El número aparece en pantalla, lote 214, Washington Quarter 1964, T, MS63, plata 90%. Y entonces ocurre lo impensable. La primera puja rompe el silencio, $10,000. El murmullo se enciende. 15,000, 20,000, 30. Los números ascienden como si el valor real de la moneda se despegara del papel y flotara en el aire, alimentado por la emoción de quienes saben que están ante algo más que metal. Cuando el martillo golpea por última vez, el eco de la madera contra el atril sella una cifra, $48,300. Nadie aplaude. Nadie se mueve. Todos saben que acaban de presenciar un fenómeno. Esa fue la noche en que el Washington Quarter de 1964 dejó de ser simplemente el último cuarto de plata y se convirtió en una leyenda de mercado. Las cámaras captaron la sonrisa discreta del comprador, un coleccionista veterano que había perseguido esa pieza durante años. Dicen que cuando la sostuvo por primera vez, no miró el precio ni el certificado. Miró el brillo. Y en ese brillo reconoció la perfección que todo coleccionista busca y que casi nadie encuentra. Lo que hizo histórico aquel momento no fue solo el precio. Fue la confirmación de un mito. La demostración de que incluso una moneda producida en masa, con millones de hermanas idénticas, podía romper la barrera del valor cotidiano y entrar en la esfera de lo imposible. El mercado numismático no volvió a ser el mismo después de esa noche. En cuestión de días, las casas de certificación recibieron cientos de solicitudes.
Personas que habían guardado sus monedas de 1964 durante décadas comenzaron a desempolvar frascos, cajas, álbumes. Querían saber si la suya también podía valer una fortuna. Y en cada envío había una esperanza silenciosa, que el metal guardado por nostalgia escondiera un secreto que el tiempo aún no había revelado. La fiebre del 1964 decreció como una ola. Revistas especializadas publicaron artículos, foros de internet se llenaron de fotos granuladas de monedas en manos temblorosas, y los buscadores de tesoros urbanos salieron con detectores de metales, soñando con encontrar una de esas piezas perfectas. La historia del cuarto de 1964 se convirtió en un espejo del deseo humano por el hallazgo, por la posibilidad de que algo tan común se transformara en extraordinario. Pero, ¿por qué exactamente una moneda así puede alcanzar semejante cifra? La respuesta, como siempre en el coleccionismo, está en los detalles. Los Washington Quarters de 1964 se acuñaron en dos secas, Filadelfia, sin marca, y Denver, con la letra D. Entre ambas, la producción superó los 1.800 millones de ejemplares. Era una cifra colosal, pensada para abastecer a todo un país. Sin embargo, lo que hace única a una pieza no es la cantidad fabricada, sino la que sobrevivió intacta. Cuando una moneda circula, sufre. Las aristas se desgastan, el brillo se apaga, las pequeñas marcas se multiplican como cicatrices. El paso del tiempo borra la precisión del grabado y, con ella, el valor. En cambio, un ejemplar que se conserva sin uso, lo que los expertos llaman mint state, o estado de acuñación, mantiene la pureza de su primera impresión. Cada línea del retrato, cada letra, cada reflejo microscópico, permanece como el día en que salió del troquel. Esa pureza es lo que se paga. Es el aura de lo inmaculado. El grado MS63, como el de la moneda subastada, indica un estado casi perfecto, una moneda que nunca circuló y conserva su lustre original, con apenas marcas visibles bajo aumento. En ese nivel, la diferencia entre un MS63 y un MS64 puede significar miles de dólares. Y entre un MS64 y un MS67, un abismo. Es un juego de precisión, una danza de brillo, donde una mota de polvo puede cambiar el destino. El precio de $48.300 no fue un accidente. Fue el resultado de años de evolución en el mercado, de la consolidación de las casas de certificación como árbitros del valor y de una psicología muy humana, la búsqueda de lo único. Quien compra una moneda así no compra solo plata. Compra historia, exclusividad, inmortalidad en una vitrina. Poco después de aquella subasta, los precios comenzaron a replicarse. Un 1964 sin marca, en grado MS67, alcanzó cifras cercanas a los $1.200. Otro, con una pátina natural iridiscente, una película de color creada por la oxidación lenta de la plata, se vendió por casi $2.000. Lo interesante es que el material base no cambió, cada una sigue conteniendo exactamente 5,62 gramos de plata pura. Pero el mercado no paga el metal, paga la historia. Esa diferencia entre valor material y valor simbólico es lo que define el alma del coleccionismo. Si el metal fuera lo importante, todas las monedas de 1964 valdrían lo mismo. Pero no es así. Lo que se compra es la huella del tiempo, la improbabilidad de la perfección, el milagro del azar. Las subastas más grandes del país, Heritage, Stack's Bowers, Great Collections, han visto pasar cientos de ejemplares. Algunos logran precios moderados, otros rompen récords. En todos los casos, el público reacciona igual, una mezcla de asombro y deseo. Porque cada cifra alta renueva la esperanza de miles de dueños anónimos. Cada venta es una promesa, la próxima podría ser la mía. Y así, lo que comenzó como una simple transacción se convirtió en un fenómeno cultural. Los videos, los artículos, las discusiones sobre cuánto vale mi moneda de 1964 se multiplicaron.
Los expertos, al principio escépticos, comprendieron que no estaban presenciando una moda pasajera, sino el renacimiento de la fascinación por la numismática popular. La moneda de 1964 había logrado lo que pocas piezas consiguen, volver al imaginario colectivo. Pero detrás del brillo de las cifras y los titulares, se esconde algo más profundo. Cada récord de subasta es, en realidad, una historia humana, la de alguien que guardó una moneda sin razón aparente, que la encontró en un viejo frasco de cocina o en la caja de recuerdos de un abuelo. Esa persona, al descubrir su valor, no solo vende una pieza. Cierra un ciclo, despierta una memoria, y de algún modo, devuelve al metal su destino de símbolo. En ese gesto, en ese instante en que la moneda cambia de dueño, se resume toda la magia del coleccionismo. Lo cotidiano se vuelve extraordinario, lo olvidado renace, y el sonido del martillo sobre la mesa sella no solo una venta, sino una revelación. Detrás de cada cifra que vemos en una subasta, detrás de cada monto que deja a todos boquiabiertos, hay algo más que dinero, hay obsesión. El coleccionismo, en su esencia más pura, es un acto de fe. Fe en el hallazgo, fe en el detalle, fe en que una pequeña pieza de metal puede encerrar una historia que el mundo olvidó. Cuando los precios del 1964 comenzaron a subir, esa fe se convirtió en fiebre. Y la fiebre, en movimiento. Las casas de subasta fueron las primeras en sentirlo. Heritage Auctions, con sus enormes catálogos digitales, comenzó a registrar un aumento inusual en las búsquedas de Washington Quarter 1964 y MS67. Los corredores de Stack's Bars comentaban entre ellos que cada nuevo lote de quarters generaba más interés que los dólares Morgan, algo impensable una década atrás. Los foros especializados se llenaron de fotografías de monedas sobre fondos oscuros, cada una con una pregunta idéntica: ¿será esta la valiosa? Era el principio de una nueva era del coleccionismo, la era de lo accesible. Por primera vez, la moneda que todos tenían en casa se convertía en una potencial joya. No hacía falta ser millonario para participar en la historia. Bastaba con una lupa, buena luz y paciencia. Los coleccionistas experimentados lo notaron, las ferias numismáticas se llenaron de jóvenes curiosos, gente que llegaba con pequeñas cajas, buscando el brillo particular de 1964. Y entre ese bullicio nacía una especie de esperanza colectiva. El valor oculto se había democratizado. Pero el mercado no solo creció, se transformó. Antes, las subastas eran ceremonias reservadas para unos pocos. Hoy, las pantallas reemplazan las vitrinas y cualquier persona desde su casa puede ver o pujar por una moneda legendaria. Y en ese cambio, el Washington Quarter de 1964 encontró un escenario perfecto. Su valor tangible y su historia simbólica convergieron en una misma emoción, la posibilidad de que algo tan común esconda lo extraordinario. La psicología del coleccionista es un laberinto de luces y sombras. Quien busca una moneda rara no busca solo riqueza, busca certeza. La certeza de que puede ver lo que otros no ven. Por eso, cada vez que un nuevo récord de subasta se anuncia, no solo se celebra un número, se confirma una creencia, que la paciencia y el ojo entrenado tienen recompensa. El coleccionista vive para ese instante. Y el 1964 se convirtió en su espejo. En él ve reflejada la recompensa de la constancia. En muchos sentidos, la historia del 1964 no trata solo de la moneda, sino del tiempo. Una pieza que viajó 6 décadas sin ser tocada por el desgaste, que sobrevivió a la indiferencia del mundo, representa lo que todos quisiéramos conservar, una parte intacta de nosotros mismos. El brillo que el tiempo no apaga. Por eso, cuando un coleccionista sostiene un 1964 certificado en sus manos, no sostiene solo plata, sostiene una idea. Una victoria contra el olvido. Las casas de subasta lo saben. Por eso las describen con palabras que rozan la poesía: lustre original como espejo, superficie inmaculada, presencia de fuego interior. No son términos técnicos, son metáforas de admiración.
Y el público responde con la misma reverencia. Ver un 1964 de MS-67 es mirar un fragmento de historia que sobrevivió a millones de manos sin ser rozado. Es un milagro accidental. El impacto de este fenómeno llegó incluso fuera del mundo numismático. Revistas de economía comenzaron a publicar artículos sobre el pequeño cuarto que vale una fortuna. Los canales de coleccionismo en YouTube multiplicaron sus visitas. Algunos grababan videos contando cómo buscaban en frascos antiguos, otros mostraban colecciones heredadas. Y, poco a poco, el Washington Quarter de 1964 se volvió una celebridad silenciosa. No aparece en portadas de revistas de moda, pero su historia circula como un secreto entre quienes saben escuchar. El mercado, impulsado por la emoción, se volvió más competitivo. Cada venta destacada encendía un nuevo capítulo. Un 1964 sin marca, con pátina tornasolada, alcanzó los $2.500 en 2023. Otro, con un error de acuñación casi imperceptible en la palabra library, superó los $3.000. Estos valores no rompen récords absolutos, pero sí reafirman un patrón: el valor sigue creciendo. Y lo más curioso es que ese crecimiento no se basa en la escasez, sino en la historia. Porque millones existen, pero pocas cuentan algo único. En las convenciones, los veteranos del coleccionismo repiten una frase que se ha vuelto casi un mantra: no coleccionas monedas, coleccionas historias. Y es verdad. El Washington Quarter de 1964 no solo brilla por su plata, brilla por lo que representa. Representa el fin de una época, el último respiro de un metal noble, la transición a un mundo más práctico pero menos romántico. Por eso, incluso los que no logran vender la suya, la guardan. No por esperanza de riqueza, sino por respeto a la historia. El fenómeno económico del 1964 también enseñó algo al mercado: el poder del simbolismo. En tiempos en que todo parece digital, fugaz y reemplazable, una pequeña moneda tangible se convierte en un refugio. Un pedazo de certeza. Las subastas más exitosas no venden solo objetos, venden identidad. Ser el dueño de una pieza que desafió al tiempo es, en el fondo, una forma de inmortalidad. El comprador no adquiere un cuarto, adquiere un legado. Y mientras las cifras suben, las emociones también. Hay quienes aseguran sentir algo casi espiritual al sostener una moneda de 1964 recién certificada. No es superstición, es respeto. La superficie lisa, el brillo profundo, el olor metálico leve, todo se combina en una experiencia sensorial que conecta con el pasado. Algunos lo comparan con tocar una reliquia. Tal vez exageran, pero lo cierto es que pocas cosas materiales despiertan una conexión tan inmediata con la historia. El mercado actual vive un equilibrio curioso. Por un lado, están los inversores, que ven en el 1964 una oportunidad segura por su plata y su demanda constante. Por otro, los románticos, que la ven como una pieza con alma. Ambos coinciden en una verdad: el 1964 no envejece, se revaloriza. Cada año que pasa, su historia gana peso, y el eco de aquel último golpe de troquel en Danvers se hace más simbólico. En ese eco resuena algo más que un sonido metálico, resuena la transición entre dos mundos. El mundo de la plata y el del cuproníquel. El mundo de lo duradero y lo efímero. Y esa dualidad es la que sostiene su poder. Porque el 1964 no es solo un objeto de colección, es una frontera física entre el ayer y el hoy. Una línea que el tiempo no logró borrar. El mercado moderno ya no se mide en vitrinas ni en salas de subastas silenciosas. Ahora vive en pantallas. En el reflejo azul de un teléfono, en los foros donde los coleccionistas publican fotos con títulos cargados de esperanza: posible MS-67, necesito opinión. En videos donde una mano sostiene una moneda sobre una lámpara, girándola lentamente para que el brillo revele la verdad.
El Washington Quarter de 1964 hectáreas migrado del banco de un anticuario a la palma digital del mundo. En plataformas de venta, miles de ejemplares cambian de dueño cada mes. Algunos por unos pocos dólares, otros por cientos. La diferencia entre ambos no siempre está en la calidad, a veces está en la historia que los acompaña. Una descripción bien escrita, una fotografía bien tomada, puede transformar una simple moneda en una promesa. Y es que el mercado de hoy ya no vende solo objetos, vende relatos. El fenómeno del 1964 es un ejemplo perfecto de cómo la emoción puede mover cifras. Muchos compradores no buscan inversión, buscan conexión. Quieren poseer algo que les recuerde un tiempo más simple, una herencia perdida, un gesto de sus padres o abuelos que guardaron monedas sin imaginar que algún día serían valiosas. Detrás de cada venta hay nostalgia, una palabra que pesa más que el metal. En foros y comunidades, la conversación nunca termina. Hay discusiones sobre tonos de brillo, comparaciones de secas, teorías sobre errores de troquel, disputas sobre el verdadero valor de mercado. Pero entre las líneas técnicas hay un hilo invisible que lo une todo, la ilusión. El coleccionista moderno, aun con toda la información a su alcance, sigue guiándose por una chispa irracional. La misma que hace que alguien compre un boleto de lotería. Solo que aquí, el boleto es de plata. Algunos descubren esa chispa por accidente. En una historia muy comentada entre los foros, una mujer en Ohio decidió vender las monedas que su padre había guardado desde los años 60. Entre decenas de piezas comunes, un 1964 brillaba con una superficie impecable. Lo llevó a certificar sin demasiadas expectativas. Cuando llegó el resultado, MS-67, la emoción fue indescriptible. En subasta, su moneda alcanzó los unos $750. Pero el dinero fue lo de menos. Lo importante fue descubrir que su padre había guardado, sin saberlo, un pequeño tesoro. Esa historia se repite una y otra vez, con distintos nombres, en distintos lugares. Es el elemento humano lo que hace eterna la fascinación por el 1964 Quarter. El mercado cambia, los precios suben y bajan, pero el encanto de encontrar valor donde nadie lo esperaba permanece intacto. Es una forma de esperanza tangible. En un mundo que se mueve demasiado rápido, donde casi todo se vuelve digital e intangible, sostener una moneda de 1964 es sostener algo real. Algo que brilla de verdad bajo la luz. Las casas de certificación como PCGS y NGC han jugado un papel crucial en mantener esa esperanza viva. Con sus escalas precisas y su rigor técnico, otorgan a cada pieza una identidad, un documento de verdad. Sin ellos, el mercado sería un océano de dudas. Con ellos, cada 1964 con etiqueta MS se convierte en una historia verificada, un fragmento de certeza. Los coleccionistas lo saben, la diferencia entre una moneda vieja y una pieza de colección es la autenticidad. Y esa autenticidad se paga. En el universo digital, los precios del 1964 fluctúan con la misma intensidad con que lo hacen las emociones. En los últimos años, ejemplares en grado MS65 se venden entre $60 y $150, mientras que los MS67 alcanzan 4 cifras con facilidad. Los más afortunados, con colores naturales o errores leves, pueden duplicar o triplicar ese valor. Pero lo que mantiene vivo el interés no es la cifra exacta, sino la posibilidad de que el próximo descubrimiento cambie la historia otra vez. Esa expectativa es el alma del coleccionismo. Es lo que hace que un video titulado "Encontré un $1/4 que vale miles" tenga millones de vistas. La gente no busca solo aprender, busca creer. Y creer, en este contexto, es un acto de curiosidad y esperanza. El Washington Quarter de 1964 se convirtió en la encarnación perfecta de esa creencia. A medida que las redes crecen, también lo hace la comunidad. Coleccionistas de distintas generaciones comparten hallazgos, consejos y sueños.
En cada publicación hay un eco del mismo mensaje: no tires lo que no conoces, podría valer más de lo que imaginas. Ese espíritu de descubrimiento, tan propio del ser humano, es el combustible que mantiene viva la llama del 1964. Las ferias numismáticas, lejos de desaparecer, han recuperado su encanto gracias a esta fiebre moderna. Allí, los veteranos observan con una mezcla de orgullo y sorpresa cómo nuevas generaciones se acercan con curiosidad genuina. Algunos llegan con una sola moneda en el bolsillo, otros con carpetas llenas de posibles tesoros. Pero todos comparten el mismo gesto, el de quien sostiene algo pequeño y siente que podría ser grande. El impacto del 1964 ha trascendido el valor económico. En muchos sentidos, ha revivido el amor por las monedas físicas. En una época dominada por pantallas y criptomonedas, $0.25 de hace 6 décadas se erige como un recordatorio de lo tangible. De que el valor no siempre se mide en bytes, sino en historia. Y en esa paradoja radica su poder: cuanto más avanza el mundo hacia lo digital, más fascinante se vuelve una simple moneda de plata. Los economistas llaman a esto valor emocional residual, la capacidad de un objeto antiguo para resistir la obsolescencia cultural. Pero para un coleccionista, no hay teoría que lo explique. Lo que sienten al sostener un 1964 de perfecto no se describe con palabras. Es una corriente de tiempo que fluye entre los dedos. Es la certeza de estar tocando algo que ha visto pasar generaciones sin envejecer. El futuro del mercado parece prometedor. Cada cierto tiempo, un nuevo récord rompe las expectativas. Los catálogos actualizan sus cifras. Los expertos debaten si ya alcanzó su punto máximo o si lo mejor está por venir. Pero la verdad es que el valor del 1964 va más allá de los números. Su importancia radica en que logró unir a dos tipos de buscadores, los que persiguen fortuna y los que buscan significado. Y quizás, en el fondo, ambos busquen lo mismo. Porque cuando alguien encuentra un cuarto de 1964 brillante, perfecto, sin marcas del tiempo, lo que realmente ha encontrado no es dinero, es una historia que aún respira. Hay quienes dicen que cada moneda guarda una huella del lugar donde fue acuñada. Que, si pudieras escuchar con atención, sentirías el rumor de las máquinas, el pulso del operario, la vibración del metal caliente. Si eso fuera cierto, el 1964 te guardaría algo más: el sonido del adiós. El adiós a la plata, a la pureza, a la era en que el dinero aún tenía peso. Y ese eco, ese leve susurro metálico que sobrevive a los años, es lo que los coleccionistas realmente compran. No un objeto, sino un fragmento del tiempo. Por eso, cada nueva venta, cada subasta, cada historia compartida sobre el 1964 quarter, es más que un registro económico. Es una celebración del descubrimiento. Una afirmación de que el valor puede esconderse en lo más pequeño, en lo más simple, en lo que siempre estuvo frente a nosotros. Y así, mientras las luces de una nueva subasta se encienden y el murmullo del público llena el aire, una vez más una moneda de 1964 descansa sobre el terciopelo oscuro. El subastador levanta su mano. El martillo espera. El silencio regresa. En ese instante, antes del golpe final, todos saben que no están presenciando una venta, están presenciando el renacer de un mito. Era 1964. El calendario marcaba el inicio de un nuevo ciclo y, sin embargo, el aire del mundo olía a final. Estados Unidos avanzaba a toda velocidad, los automóviles brillaban en las autopistas recién asfaltadas, la televisión a color comenzaba a invadir los hogares, y la voz del presidente Johnson prometía una gran sociedad donde la prosperidad sería para todos. Pero bajo ese brillo moderno, el metal comenzaba a escasear. En los talleres del tesoro, los ingenieros calculaban con preocupación la reserva de plata, las cifras no cuadraban. El país estaba a punto de dejar atrás uno de los símbolos más antiguos de su economía, la moneda de plata. Durante más de siglo y medio, la plata había sido el alma del dinero estadounidense.
desde los dimes hasta los half dollars, todo resonaba con ese tono claro que solo el metal noble produce al chocar contra otro. Era un sonido reconocible, casi tranquilizador, el tintineo de la estabilidad. Pero en 1964 ese sonido comenzó a extinguirse. La demanda de monedas era tan alta que las reservas nacionales se desmoronaban. El costo del metal superaba por primera vez el valor facial de las piezas que debía representar. El gobierno sabía que debía actuar, el público aún no lo sospechaba. En ese contexto nació el Washington Quarter de 1964. A simple vista, idéntico a los anteriores, el mismo perfil sereno de George Washington mirando hacia la izquierda, la misma palabra Liberty arqueada sobre su cabeza, el mismo In God We Trust grabado como juramento perpetuo. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que esas palabras se estamparían sobre plata pura. Fue un año de transición, y como todo tránsito, vino acompañado de contradicciones, abundancia en las calles y escasez en las bóvedas, optimismo en los discursos y miedo en los despachos. Las casas de acuñación trabajaban día y noche. En Filadelfia y en Denver, las prensas golpeaban sin descanso. Las planchas de plata se convertían en discos, los discos en monedas, y las monedas en montañas de brillo que reflejaban la luz de las lámparas industriales. Los operarios sabían que algo estaba por cambiar, las órdenes llegaban con más prisa, las tandas se multiplicaban, los supervisores hablaban de últimas series. Nadie lo decía en voz alta, pero todos comprendían que estaban acuñando el final de una época. El público, por su parte, apenas empezaba a percibir un rumor. Se hablaba de un cambio de composición, de una moneda nueva sin plata. En los bares y cafeterías, los hombres comparaban las piezas nuevas con las viejas, golpeándolas suavemente sobre la mesa para oír la diferencia en el sonido. La plata cantaba, el cuproníquel solo respondía con un golpe apagado. Ese contraste se convirtió en símbolo. Algunos comenzaron a guardar las monedas plateadas como recuerdo, otros como inversión. Sin saberlo, estaban sembrando las semillas de un fenómeno que décadas más tarde haría historia. La sociedad estadounidense de 1964 vivía dividida entre la promesa del futuro y la nostalgia del pasado. Era el año en que los Beatles llegaban a América, en que la voz de Martin Luther King Jr. resonaba con fuerza en el sur, en que el mundo entero miraba hacia el cielo con la esperanza de alcanzar la luna. Pero en las manos de la gente común, el cambio era más tangible, era una moneda diferente, un brillo que desaparecía. El Washington Quarter se transformó en un testigo silencioso de esa tensión entre modernidad y tradición. En los informes del Tesoro se leía con tono urgente, el precio de la plata amenaza la estabilidad del sistema monetario. El secretario Douglas Dillon proponía reducir la pureza del metal o eliminarlo por completo de la circulación. Las discusiones se prolongaban durante horas, entre gráficos, cálculos y predicciones. Finalmente, la decisión fue inevitable, la plata debía irse. Pero no podía hacerlo de golpe. El país necesitaba una transición suave, y el 1964 sería el puente entre dos mundos. Aquella decisión económica tuvo consecuencias emocionales. Para los estadounidenses, el dinero no era solo un medio de intercambio, era un símbolo de confianza. Quitarle la plata era, de algún modo, quitarle parte de su alma. Por eso el gobierno mantuvo el diseño original de Flanagan, la imagen de Washington permanecería igual, para que el cambio en el metal pasara desapercibido. Pero los coleccionistas lo sabrían. Ellos siempre saben. Mientras tanto, la producción se disparó. En 1964 se acuñaron más quarters que en cualquier otro año anterior. El objetivo era claro, abastecer al país antes de introducir la nueva aleación. En Filadelfia se produjeron más de 560 millones de ejemplares, en Denver, más de 700 millones. Era una avalancha de plata en su último acto. Las prensas rugían como bestias mecánicas, el olor del metal caliente llenaba el aire, y los supervisores anotaban cada lote con precisión casi ritual. Nadie quería errores, pero el destino siempre deja su marca.
Entre aquellas millones de piezas, algunas recibieron un golpe ligeramente distinto, un contacto imperfecto entre troquel y plancha que alteró su relieve apenas unas micras. Otras conservaron un lustre más brillante, un brillo que resistiría décadas. Esas variaciones, invisibles para el ojo común, serían las que más tarde decidirían fortunas. Porque el azar, en la numismática, tiene la mano del artista. Fuera de los talleres, el país vivía su propia agitación. El asesinato de Canary aún dolía en la memoria, la guerra de Vietnam comenzaba a escalar y la televisión transmitía cada imagen con crudeza inédita. En ese entorno, el Washington Quarter se convirtió en una pequeña constante, un recordatorio del orden en medio del cambio. La gente lo usaba sin pensar, pero al hacerlo tocaba un pedazo de historia que se extinguía día a día. El coleccionismo de monedas, que hasta entonces era una afición discreta, empezó a ganar adeptos. Los periódicos publicaban notas sobre las últimas monedas de plata y recomendaban guardarlas. Los bancos recibían solicitudes para reservar rollos completos de quarters de 1964. En pocos meses, millones de monedas desaparecieron de la circulación, escondidas en frascos, cajas y armarios. Era un acto instintivo, casi supersticioso, guardar lo que estaba por irse. Esa reacción popular cambió para siempre el destino del Washington Quarter de 1964. Si bien la mayoría de las monedas acuñadas aquel año terminaron en manos comunes, una parte significativa nunca llegó a circular. Permaneció intacta, envuelta en papel bancario o almacenada como recuerdo. Gracias a eso, hoy los coleccionistas tienen acceso a ejemplares en estados de conservación excepcionales. Lo que en 1964 fue una medida de precaución económica se convirtió, con el paso del tiempo, en una cápsula del pasado. Cada moneda de ese año es un testigo doble, del fin de la plata y del comienzo del coleccionismo moderno. Representa la frontera entre dos maneras de entender el valor. Antes, el valor estaba en el metal. Después, estaría en la rareza, en la historia, en la perfección. El 1964 Quarter marcó ese punto de inflexión sin proponérselo. Cuando el Congreso aprobó finalmente la Ley de Monedas de 1965, que eliminaba la plata de los quarters y los dimes, el cambio ya era irreversible. Pero el eco de la plata seguiría resonando en los oídos de quienes habían crecido con su sonido. Por eso, décadas más tarde, cuando un coleccionista escucha el tintineo claro de un 1964 de auténtico, no oye una moneda, oye el recuerdo de un país entero despidiéndose de su brillo. En el interior de la Casa de la Moneda de Denver, el aire estaba cargado con el olor de la plata caliente. Las máquinas golpeaban a un ritmo hipnótico, una percusión metálica que retumbaba en las paredes como un corazón mecánico. Cada prensa era una bestia de acero que no conocía descanso, el estruendo del troquel al caer se mezclaba con el murmullo de los operarios, con el chirrido de los carros que trasladaban los lotes recién acuñados. Nadie hablaba de lo que estaba por venir, pero todos sabían que aquella velocidad desmedida era un intento de exprimir los últimos días de un metal condenado a desaparecer. Los supervisores recorrían los pasillos con prisa, revisando las bandejas, ajustando la presión de los troqueles. Una ligera variación en la temperatura podía alterar el lustre, una fracción de milímetro podía arruinar una plancha. El objetivo era claro, acuñar todo lo posible antes de que las reservas se agotaran. La plata se medía como si fuera tiempo. Y el tiempo, como si fuera plata. Filadelfia, la ceca más antigua del país, vivía un ambiente similar. Allí, donde se habían acuñado las primeras monedas nacionales, la tradición pesaba. Algunos grabadores veteranos recordaban los días en que el trabajo se hacía casi a mano, cuando el golpe del troquel era guiado por la precisión del artesano y no por la fuerza de una máquina. Miraban las nuevas prensas hidráulicas y sentían que algo se perdía en cada golpe, el alma del oficio. Pero cumplían su tarea con rigor. Sabían que estaban participando en una despedida.
Los informes internos del Tesoro hablan de jornadas de trabajo extendidas, de prensas que funcionaban las 24 horas. La producción debía satisfacer una demanda nacional que crecía sin cesar. El país, en plena expansión económica, consumía monedas a un ritmo inédito, el comercio minorista, las máquinas expendedoras, los peajes, los nuevos suburbios que florecían en cada estado. En ese panorama, el Washington Quarter de 1964 era más que una moneda, era la sangre que mantenía en movimiento a la nación. Fuera de los talleres, el cambio generaba tensión. Los periódicos hablaban de la escasez de monedas y de una posible crisis de efectivo. La gente comenzó a acumularlas, convencida de que pronto serían reemplazadas por versiones más baratas. Y tenían razón. El cuproníquel ya estaba esperando en los depósitos, listo para tomar el lugar de la plata. Pero nadie imaginaba la magnitud emocional de ese reemplazo. Las monedas nuevas parecían frías, opacas, desprovistas del brillo noble que la gente asociaba con el dinero verdadero. En ese contraste nació algo que los economistas no habían previsto, la nostalgia como fuerza económica. Lo que debía ser una medida pragmática para ahorrar costos se convirtió en un movimiento cultural. Familias enteras comenzaron a guardar rollos completos de monedas de plata. Las envolvían en papel, les ponían fechas, las escondían en cajas fuertes o las enterraban en el jardín. Era un acto simple, pero cargado de significado, conservar lo auténtico frente a la modernidad que avanzaba sin pausa. Las casas de acuñación siguieron produciendo quarters hasta mediados de 1965, aún con la fecha de 1964 grabada, para evitar el pánico. Fue una maniobra estratégica, mantener la ilusión de continuidad mientras se preparaba la nueva aleación. Ese detalle, casi inadvertido, dio origen a uno de los mayores enigmas del coleccionismo. ¿Cuántos de esos quarters de 1964 fueron realmente acuñados en 1964 y cuántos en 1965? Los registros oficiales hablan de millones, pero los especialistas aún debaten los números exactos. Esa ambigüedad añadió una capa más de misterio al mito. Con el paso de los meses, la nueva moneda comenzó a circular. La diferencia era inmediata. El sonido había cambiado. Lo notaban los cajeros, los niños que jugaban con monedas, los coleccionistas novatos. Donde antes había un timbre cristalino, ahora había un eco apagado. Era como si el dinero hubiera perdido su voz. En los cafés, los veteranos lo comentaban con un deje de melancolía, ya no suenan igual. Y tenían razón. El fin de la plata no fue solo económico, fue sensorial. En ese ambiente nació una nueva generación de coleccionistas. Gente común que, movida por la curiosidad o la nostalgia, comenzó a observar con más atención lo que tenía en los bolsillos. El Washington Quarter de 1964, aún brillante, se convirtió en un portal hacia un pasado que ya se desvanecía. Cada pieza guardada era una cápsula del tiempo. No valía mucho entonces, pero contenía la promesa de algo mayor, la posibilidad de que el tiempo, algún día, la volviera valiosa. Las publicaciones especializadas aprovecharon el momento. Revistas como Coin World y Numismatic News dedicaban portadas enteras a las últimas monedas de plata, y en sus páginas se mezclaban datos técnicos con un tono casi romántico. Las fotografías mostraban las monedas en primer plano, bañadas por una luz suave, como si fueran retratos de héroes que se despedían. Los artículos hablaban de tirajes, de errores de acuñación, de grados de conservación, pero entre líneas se leía otra cosa, la conciencia de estar presenciando el fin de algo irrepetible. Mientras tanto, en los hogares, los niños aprendían el valor de la historia sin saberlo. Muchos de los coleccionistas de hoy recuerdan que su primer 1964 quarter les fue entregado por un abuelo o un padre que les dijo, guárdala, ya no las hacen así. Aquella frase, tan simple, se convirtió en una especie de consigna generacional. Era la semilla de un futuro mercado. Décadas después, esos niños adultos buscarían esas mismas monedas en subastas, pagando sumas impensables por recuperar un pedazo de su infancia.
En 1964, sin saberlo, el gobierno sembró el mito perfecto. Quiso reemplazar un metal y creó una leyenda. Las monedas nuevas, hechas de cuproníquel, eran más baratas y duraderas, pero también impersonales. El Washington Quarter de 1964, en cambio, representaba algo que ya no se podía fabricar: autenticidad. Cada una de esas piezas guardadas comenzó a adquirir, poco a poco, un valor simbólico que ninguna política monetaria podía controlar. Los economistas dirían después que aquella transición marcó el nacimiento del coleccionismo popular moderno. Antes, solo unos pocos expertos se interesaban por los errores de troquel o por los grados de conservación. Después de 1964, millones de personas comenzaron a mirar sus monedas con otros ojos. El hobby dejó de ser elitista y se convirtió en una búsqueda abierta, accesible, cargada de emoción. Cada persona podía ser un descubridor. Dentro de las casas de acuñación, la vida siguió, pero el ambiente cambió. Los viejos operarios se adaptaron a la nueva aleación con resignación, aunque muchos confesaban en voz baja que extrañaban el brillo de la plata. El metal ya no huele igual, decían. Porque sí, la plata tiene un aroma sutil, un aire limpio que el cuproníquel no posee. Era el olor de un mundo que se apagaba. Cuando las últimas planchas de plata se fundieron, hubo un silencio extraño en los talleres. Los hornos aún encendidos, las prensas quietas por un momento, los trabajadores observando las bandejas vacías. Algunos guardaron un disco sin acuñar como recuerdo, otros, una moneda defectuosa. Pequeños gestos humanos en medio de una maquinaria implacable. Esas piezas guardadas por manos anónimas serían, años después, tesoros codiciados. Así terminó la era de la plata en las monedas estadounidenses. No con un decreto ni con un estruendo, sino con un suspiro de taller. Y en ese suspiro nació una obsesión que perdura hasta hoy, la de conservar lo que el progreso elimina. Cuando el eco de las prensas de plata se apagó, el país siguió su curso como si nada hubiera ocurrido. Las calles continuaron llenándose de automóviles, las vitrinas de televisores y las noticias de promesas políticas. Pero, en lo más silencioso de la vida cotidiana, algo había cambiado. Lo que la gente tenía en el bolsillo ya no era lo mismo. Las nuevas monedas de cuproníquel parecían idénticas a las de antes, pero no lo eran. Al tacto eran más ligeras, al oído más opacas, a la vista menos cálidas. Era como si el dinero hubiese perdido parte de su alma. Nadie lo dijo abiertamente, pero muchos lo sintieron. Durante generaciones, el sonido metálico de la plata había acompañado la vida estadounidense, el pago del periódico, la propina del almuerzo, el tintineo en la caja registradora. Ese sonido era memoria colectiva. Ahora, de un día para otro, se transformaba en un golpe seco, sin resonancia. Y en esa diferencia, en ese cambio imperceptible pero emocional, comenzó a gestarse una nostalgia que daría origen a una nueva forma de mirar el dinero. Los economistas hablaban de inflación, de productividad, de reservas metálicas. Pero el pueblo hablaba de algo más simple: las monedas de antes eran mejores. Esa frase, repetida en los cafés, en las ferias, en los mercados, se convirtió en un sentimiento compartido. Los adultos empezaron a enseñar a los niños cómo distinguir la plata del cuproníquel, y cada vez que encontraban una moneda de 1964 o anterior, la apartaban. Sin saberlo, millones de personas se convirtieron en guardianes del último brillo. En esa acción aparentemente trivial, guardar una moneda, nació el coleccionismo moderno. Ya no era necesario tener conocimientos de numismática ni acceso a catálogos especializados. Bastaba con una caja y curiosidad. Cada hogar podía ser una pequeña cápsula del tiempo. Las personas comenzaron a observar los años grabados, a identificar las secas, a comparar tonos de brillo. El dinero, que había sido símbolo de consumo, se convirtió en símbolo de memoria. Los años siguientes consolidaron este fenómeno. Las monedas de plata comenzaron a escasear en circulación. Los bancos,
presionados por la demanda, establecieron límites para los intercambios. Quienes lograban conseguir rollos de 1964 los guardaban como si fueran reliquias. En los garajes y sótanos aparecieron pequeñas fortunas en forma de frascos, cajas de zapatos o latas selladas. No eran fortunas en valor inmediato, sino en valor emocional. Cada una contenía la esperanza de que el tiempo recompensara la paciencia. Las revistas y programas de televisión alimentaron esa esperanza. Las historias de personas que habían encontrado monedas raras se volvieron comunes. Y, poco a poco, la figura del coleccionista dejó de ser la de un especialista solitario para convertirse en la de un ciudadano curioso. El Washington Quarter de 1964, con su brillo limpio y su historia silenciosa, se transformó en el símbolo de esa nueva pasión. En el fondo, el cambio de metal reflejaba algo más grande, la transformación de la sociedad estadounidense. El país que había construido su identidad sobre la solidez material, el oro, la plata, el acero, comenzaba a adentrarse en una era de abstracción. Lo tangible cedía terreno ante lo simbólico. Los billetes eran sustituidos por crédito, las cartas por pantallas, el sonido de la plata por el zumbido de los aparatos eléctricos. En ese tránsito, la gente buscó anclas, cosas que no cambiaran. Las monedas de 1964 se convirtieron en una de esas anclas. Los coleccionistas más veteranos entendieron de inmediato lo que estaba ocurriendo. Vieron en esas monedas algo que iba más allá del valor económico. Eran testimonios físicos de una civilización que comenzaba a olvidarse de lo concreto. Guardarlas era, en cierto modo, resistirse al olvido. Por eso, cuando el mercado numismático empezó a organizarse de manera más formal en los años 70, el Washington Quarter de 1964 se convirtió en una de las piezas fundacionales del movimiento moderno. En cada feria, en cada catálogo, en cada conversación entre expertos, la misma frase se repetía: 1964 fue el fin de la plata. Y cada vez que alguien pronunciaba esas palabras, lo hacía con una mezcla de orgullo y melancolía. Era el reconocimiento de haber sido testigo de un cambio que pocos comprendieron en su momento. Con los años, esa melancolía se transformó en fascinación. Las monedas de 1964 se volvieron símbolo de un pasado donde las cosas parecían tener peso, literal y figurado. Quien las sostenía podía sentir el frío del metal, la densidad de algo real. En comparación, las monedas modernas, más livianas y brillantes, parecían huecas. Esa diferencia sensorial reforzaba la idea de autenticidad. Lo viejo era lo verdadero. Lo nuevo, una copia práctica pero sin alma. Los coleccionistas descubrieron entonces que su pasión no era solo por el metal, sino por el tiempo. Cada moneda de 1964 era una ventana hacia un instante congelado, un taller, una máquina, una chispa. Y esa conciencia del tiempo es lo que transformó al coleccionismo en una forma de memoria. Con el paso de los años, lo que empezó como una reacción espontánea se convirtió en una cultura. El coleccionismo, antes un pasatiempo de eruditos, se transformó en un movimiento popular. Familias enteras acudían a ferias, intercambiaban monedas, aprendían a reconocer las secas y los errores de acuñación. El Washington Quarter de 1964 era siempre el punto de partida. Era la moneda que todos conocían, la que todos habían tenido alguna vez, la que simbolizaba el umbral entre dos épocas. En los años 70, mientras la economía enfrentaba inflación y cambios de política monetaria, las monedas de plata guardadas en los hogares se convirtieron en un refugio. No solo tenían valor metálico, representaban confianza. Los noticieros hablaban de crisis, de devaluaciones, de incertidumbre, pero aquellos que conservaban sus piezas de 1964 sentían que poseían algo que el tiempo no podía degradar. La plata era más que un metal, era una promesa física. En los mercados, los primeros comerciantes especializados comenzaron a ofrecer servicios de tasación. Se abrían pequeñas tiendas con letreros que decían "We buy silver coins".
Detrás del mostrador, las balanzas brillaban bajo la luz de neón. Cada moneda pesaba más que su valor en centavos, pesaba memoria, pesaba historia. La gente entraba con cajas heredadas, con bolsas encontradas en un ático, con el brillo de la curiosidad en los ojos. Algunos salían con dinero, otros, con la decisión de no vender. Descubrían que lo que tenían valía más que su precio. Así nació una nueva relación entre las personas y el dinero. El Washington Quarter dejó de ser un medio de intercambio y se convirtió en un símbolo de permanencia. Cada pieza contaba una historia personal. Para unos, era el recuerdo de una infancia, para otros, la última conexión con una generación anterior. Esa conexión emocional fue la que definió al coleccionista moderno, alguien que no solo busca objetos raros, sino significados. En las décadas siguientes, la tecnología cambió el mundo. Llegaron las tarjetas, las transferencias electrónicas, las criptomonedas. El dinero se volvió invisible, abstracto, silencioso. Pero en medio de esa invisibilidad, las monedas de plata sobrevivieron como un recordatorio del origen. Los coleccionistas que levantan un 1964 Quarter entre los dedos no solo sostienen metal, sostienen resistencia. Es la prueba de que incluso en un mundo digital hay cosas que siguen teniendo peso. Las generaciones más jóvenes, atraídas por las historias de hallazgos y subastas, encontraron en estas piezas una forma de conectar con un pasado que no vivieron. El Washington Quarter de 1964 se convirtió en su puerta de entrada. A través de él aprendieron conceptos como Menstead, lustre original, error de troquel. Pero, sobre todo, aprendieron a mirar con otros ojos. A entender que el valor no siempre está en lo nuevo, sino en lo que perdura. Y así, una moneda que nació como una herramienta práctica se transformó en un símbolo cultural. En los museos numismáticos, las vitrinas dedicadas a 1964 suelen ser las más visitadas. No porque la pieza sea rara, sino porque su historia es universal. Todos reconocen en ella una despedida. El fin de la plata es, en cierto modo, el fin de una inocencia, el momento en que la economía se volvió moderna y, con ello, un poco más impersonal. El coleccionista contemporáneo es heredero de ese momento. En cada búsqueda, en cada subasta, en cada conversación sobre grados y precios, late la misma emoción que movió a quienes guardaron sus monedas hace 60 años. Es el deseo de preservar. De rescatar algo del tiempo que se escapa. Por eso, cuando un nuevo récord de subasta se anuncia, cuando un 1964 te alcanza miles de dólares, lo que celebra el público no es solo una cifra, celebra la continuidad de una historia. El Washington Quarter de 1964 es, hoy, una paradoja viva. Es común y extraordinario al mismo tiempo. Hay millones, pero cada ejemplar parece único. En eso reside su magia, en representar la delgada línea entre lo cotidiano y lo eterno. El sonido de la plata al chocar contra otra moneda es distinto, inconfundible. Es un eco que viaja desde los talleres de Danbury hasta las vitrinas modernas, recordando que el valor verdadero nunca se oxida. La mentalidad coleccionista que nació en 1964 trascendió fronteras. En América Latina, Europa y Asia, las monedas de plata estadounidenses comenzaron a circular como piezas de colección, admiradas por su diseño y pureza. Se convirtieron en embajadoras de una época en la que el detalle importaba. Muchos jóvenes numismáticos de hoy comenzaron su pasión gracias a una sola moneda de 1964, encontrada entre recuerdos familiares. Ese pequeño objeto metálico encendió vocaciones, amistades y un sentido de pertenencia a algo más grande que el dinero, la historia. Hoy, más de medio siglo después, el Washington Quarter de 1964 sigue apareciendo en nuevas manos. Cada hallazgo, cada venta, cada historia compartida en redes sociales, renueva su mito. El valor de mercado cambia, pero el valor emocional permanece intacto. Porque detrás de cada moneda hay una cadena invisible de personas que la guardaron, la heredaron, la admiraron.
Y así, el año 1964 no terminó realmente. Su espíritu vive en cada moneda que brilla bajo una luz nueva. En cada coleccionista que escucha con atención el sonido de la plata y reconoce en él algo familiar, la voz del pasado, llamando desde el metal. La historia del Washington Quarter no comenzó en 1964. Comenzó mucho antes, en los pasillos silenciosos del arte conmemorativo y en el deseo de un país por honrar a su primer presidente. En la década de 1930, Estados Unidos vivía una época de contrastes. La Gran Depresión había dejado cicatrices profundas, pero también un hambre de identidad, un anhelo de símbolos que recordaran lo que significaba ser estadounidense. Fue en ese clima, entre la incertidumbre económica y el orgullo patriótico, cuando nació la idea de poner el rostro de George Washington en una moneda. Hasta entonces, los cuartos de dólar llevaban la figura de la diosa Libertad. Era un diseño clásico, de líneas finas y gesto sereno, que representaba los ideales republicanos. Pero el bicentenario del nacimiento de George Washington se aproximaba, y el gobierno quiso rendir homenaje al hombre que había dado forma a la nación. La pregunta no era si debía hacerse, sino cómo. El encargo cayó en manos de la Comisión de Bellas Artes, una institución encargada de supervisar la estética de los monumentos y símbolos nacionales. Su tarea era delicada, no se trataba solo de esculpir un rostro, sino de definir la imagen del patriotismo para las generaciones futuras. En 1931 se organizó un concurso nacional de diseño. Artistas de todo el país enviaron propuestas, cada una intentando capturar la esencia del primer presidente. Entre todos los nombres destacó el de John Flanagan, un escultor neoyorquino formado bajo la influencia del clasicismo y conocido por su capacidad para combinar la precisión técnica con la sensibilidad humana. Flanagan había trabajado con Auguste Saint-Gaudens, uno de los más grandes grabadores de la historia estadounidense, autor de la famosa moneda de $20 que muchos consideran la más bella jamás acuñada. Esa herencia artística pesaba, y Flanagan la honró con humildad. Cuando presentó su modelo, lo hizo con una visión clara: Washington no debía parecer un héroe distante ni un político solemne. Debía verse como un símbolo de firmeza y serenidad, un rostro humano que reflejara el carácter moral del país. Para ello, se inspiró en un busto realizado por Jean-Antoine Houdon en el siglo XVIII, considerado el retrato más fiel del presidente. El busto, conservado en Mount Vernon, mostraba a Washington sin artificio, con la expresión tranquila de quien había cumplido su deber. Flanagan adaptó ese rostro a las limitaciones de una moneda, un espacio pequeño donde cada línea debía tener propósito. El resultado fue sorprendente, un perfil simple, pero imponente. Los contornos del cabello, las sombras del cuello, la leve tensión del gesto, todo en perfecta proporción. Alrededor, la palabra Liberty coronaba la cabeza, y bajo la barbilla se leía la promesa nacional: "In God We Trust". En el reverso, un águila majestuosa extendía sus alas sobre una rama de olivo, símbolo de paz vigilante. El diseño fue aprobado en 1932, y la primera acuñación del Washington Quarter se convirtió en un acontecimiento. La prensa lo presentó como el nuevo rostro del dinero americano. Pero lo que pocos sospechaban era que aquella imagen, nacida del arte conmemorativo, viviría más que cualquier monumento de piedra. El rostro de Washington, cincelado por Flanagan, se transformó en un espejo silencioso de la historia nacional. Con el tiempo, el diseño sobrevivió a crisis, guerras y transformaciones tecnológicas. Su permanencia lo convirtió en una constante visual, un recordatorio inconsciente del pasado en el presente. Cada generación lo interpretó a su manera. Para los estadounidenses de los años 30, representaba esperanza; para los soldados de la Segunda Guerra Mundial, coraje; para los jóvenes de los años 60, estabilidad en medio del cambio. El Washington Quarter fue, sin proponérselo, el retrato más visto del país. Más que las fotografías de presidentes, más que los billetes o los sellos postales. Millones de veces al día, su perfil pasaba de mano en mano, acompañando transacciones, viajes,
promesas, gestos cotidianos. El arte se había vuelto parte del pulso nacional. Cuando el año 1964 llegó, el diseño ya era un clásico. Llevaba más de 3 décadas en circulación y era parte del imaginario colectivo. Pero aquel año, su significado cambió para siempre. La decisión de eliminar la plata no solo afectó al valor material de la moneda, afectó su carga simbólica. El rostro de Washington, grabado sobre un metal noble, representaba una promesa antigua, la unión entre ideal y materia. Cuando la plata desapareció, muchos sintieron que el símbolo había sido traicionado. Sin embargo, el arte de Flanigan resistió. Su diseño era tan sólido, tan equilibrado, que incluso sobre el nuevo metal mantuvo su dignidad. El perfil de Washington no perdió fuerza, al contrario, ganó una melancolía nueva. La gente miraba esas monedas y recordaba las anteriores, más pesadas, más brillantes, como si el rostro del presidente llevara consigo la memoria del cambio. Los coleccionistas comprendieron ese matiz antes que nadie. En 1964, las últimas monedas de plata con el diseño de Flanigan salieron de las prensas con un aire casi solemne. No era una acuñación más, era una despedida. Las máquinas rugían, pero el metal sabía que era su última canción. Y cada pieza que caía al suelo se convertía en un fragmento de historia. Con el paso del tiempo, esa conciencia se transformó en reverencia. El diseño de Flanigan dejó de ser solo una obra de arte, se convirtió en un símbolo espiritual. Representaba el pasado, pero también la continuidad. El Washington Quarter de 1964 fue el último en conservar el vínculo entre el arte clásico y la moneda cotidiana. Después de él, el diseño seguiría, pero el espíritu sería otro. Por eso, cuando un coleccionista sostiene un 1964D o un 1964P, no sostiene simplemente plata. En los talleres del Mint de Denver, el ruido era constante, casi hipnótico. Un martilleo metálico que se mezclaba con el zumbido eléctrico de las prensas, con el chirrido de las correas, con el silbido del vapor. Era una sinfonía de acero y fuego. Allí, bajo luces blancas y el olor a lubricante industrial, nacían los Washington Quarters de 1964. Los operarios los veían pasar por miles, por millones, pero ninguno de ellos imaginaba que, entre tanto ruido y rutina, estaban dando forma al último canto de una era. El proceso de acuñación comenzaba mucho antes del primer golpe del troquel. En una sala contigua, las planchas de plata eran pesadas y cortadas con una precisión milimétrica. Cada disco debía cumplir con un estándar riguroso, 6,25 gramos exactos, 90% de plata, 10% de cobre. Los técnicos revisaban la pureza con instrumentos de laboratorio, el menor desvío podía afectar la resistencia o el color. Luego, esos discos eran recocidos en hornos para ablandar el metal, enfriados lentamente, y finalmente pulidos hasta adquirir un brillo uniforme. Aquel brillo era la base sobre la que el arte de Flanigan cobraría vida. Los troqueles, grabados con su diseño original, eran colocados en las prensas hidráulicas. Cada golpe ejercía una presión cercana a las 150 toneladas, suficiente para que la imagen quedara grabada con nitidez. El retrato de Washington emergía como una huella viva, acompañado de las palabras que el país había convertido en lema, Liberty y In God We Trust. En cada golpe se repetía el mismo milagro, el metal plano se transformaba en símbolo. Pero el proceso no era perfecto. La velocidad exigida por el tesoro para cumplir con la demanda hacía imposible un control absoluto. A veces, el troquel se desgastaba antes de tiempo, otras, el disco no quedaba alineado con precisión. Esos pequeños accidentes, imperceptibles para el público, serían décadas después los tesoros más buscados por los coleccionistas. Los errores de acuñación del 1964 Quarter se convirtieron en leyenda. Algunos presentaban un doble estampado en las letras, conocidos como Double Da Verse. En otros, el relieve del rostro aparecía ligeramente desplazado, creando una sombra fantasmal alrededor del perfil.
También existían ejemplares con fallas en el borde, donde la leyenda de pluribus unum parecía flotar incompleta. Eran defectos mínimos, pero su rareza los convertía en reliquias. Los operarios, sin saberlo, estaban esculpiendo el futuro del coleccionismo. Cada variación, cada error, cada brillo distinto era una historia potencial. Y el azar, en el arte de la acuñación, es un autor silencioso. Mientras las monedas salían de las prensas, otras manos se encargaban del control de calidad. Las examinaban al azar, las pesaban, las limpiaban. Aquellas que cumplían con los estándares eran empaquetadas en rollos y enviadas a bancos y depósitos federales. Las demás eran refundidas, condenadas a desaparecer. Pero algunas escapaban al control, un golpe imperfecto, una alineación extraña, un color más vivo. Esas fugas del sistema son las que hoy despiertan la codicia de los coleccionistas. El brillo del 1964 Quarter recién acuñado era inconfundible. La superficie reflejaba la luz como un espejo líquido. Los expertos llaman a ese efecto lustre de menta, un resplandor que solo las monedas vírgenes, nunca tocadas por el tiempo, conservan. Ese brillo es lo primero que busca un coleccionista. Es el testimonio de una moneda intacta, de una historia detenida justo en el momento de su nacimiento. A medida que la producción avanzaba, el ritmo se volvió frenético. En Danbury, Filadelfia, las prensas no se detenían ni de noche. El gobierno exigía volúmenes imposibles, temeroso de la escasez de efectivo que paralizaba comercios. La urgencia aumentaba el margen de error. Pero nadie se quejaba. Todos sabían que estaban trabajando sobre un metal que pronto desaparecería. Cada golpe del troquel era, sin saberlo, un adiós. El proceso de embalaje era casi ceremonial. Las monedas recién acuñadas eran contadas, apiladas y envueltas en papel marrón con el sello de la ceca. Los rollos eran depositados en grandes sacos de lona con la inscripción US Mint. Aquellos sacos viajarían por tren, camión o barco, llevando consigo miles de pequeños espejos de plata hacia todos los rincones del país. Muchos serían usados en transacciones cotidianas, otros, guardados por instinto. En los meses finales de 1964, los supervisores sabían que estaban cerrando un capítulo. Se hablaba de nuevas aleaciones, de metales más baratos. Algunos empleados guardaron en secreto un par de monedas brillantes como recuerdo. No eran coleccionistas, eran testigos. Años después, esas piezas aparecerían en subastas, certificadas y encapsuladas, convertidas en símbolos de un momento irrepetible. El arte de la acuñación tiene algo de alquimia. Transforma materia en memoria. Y en 1964, esa alquimia alcanzó su punto más alto. Nunca antes una moneda común había contenido tanto significado: el fin de la plata, la persistencia del diseño, la huella del tiempo. El Washington Quarter de 1964 es, en muchos sentidos, una paradoja perfecta. Su diseño era viejo, pero su brillo nuevo. Su valor facial era mínimo, pero su carga simbólica infinita. Y cada error, cada pequeño defecto que escapó al control, se convirtió en una firma del destino. Los coleccionistas de hoy buscan esas huellas con devoción casi religiosa. Analizan los bordes, las sombras, las letras. Persiguen variaciones microscópicas que los conectan con las prensas de Danbury o Filadelfia. Porque encontrar una de esas piezas no es solo encontrar una moneda rara, es encontrar el pulso del pasado, congelado en metal. Y así, mientras los talleres apagaban sus máquinas y el brillo de la plata comenzaba a desvanecerse, las últimas monedas de 1964 salían rumbo al mundo. Algunas cayeron en manos indiferentes, otras en manos atentas. El rostro de George Washington ha mirado hacia la izquierda desde 1932. Un perfil sencillo, sereno, sin corona ni laureles. Esa mirada inmutable ha atravesado casi un siglo de historia, y cada década le ha dado un significado distinto. En 1964, ese mismo rostro se convirtió, sin saberlo, en un umbral,
la frontera entre la era del metal noble y la era del metal común. Lo que para el gobierno fue una simple decisión técnica, para el pueblo fue una ruptura simbólica. Y en esa ruptura nació el mito. Las monedas son como espejos de una nación. En ellas se reflejan sus ideales, su economía, su arte, su fe. El Washington Quarter, concebido como homenaje, se transformó con el tiempo en un retrato de la constancia. Mientras el mundo cambiaba, su diseño permaneció intacto, como si Washington, desde su perfil grabado, resistiera el paso de los años. Por eso, el 1964 Quarter no es solo una moneda de plata, es la última respiración de una época que creía en lo tangible. El rostro que Flanagan esculpió con manos de artista no era el de un guerrero ni el de un político. Era el de un hombre firme, pero humano. Un rostro que podía inspirar sin imponerse. Esa sencillez fue su grandeza. Y quizá por eso el diseño sobrevivió sin necesidad de renovación. El público no lo veía como arte, sino como presencia. El Washington Quarter estaba en todos lados, en los bolsillos, en las máquinas expendedoras, en los juegos de los niños, en los cafés. Era parte del tejido de la vida diaria. Cuando las monedas de 1964 salieron a circulación, el país atravesaba transformaciones profundas. El asesinato de Kennedy aún pesaba en la memoria, la guerra de Vietnam comenzaba a dividir opiniones, la televisión llevaba el caos del mundo directamente al salón de las casas. En medio de todo eso, una pequeña moneda de plata se mantuvo como un símbolo de orden, de permanencia. Era el recordatorio de que algunas cosas aún conservaban su brillo, aunque el mundo se oscureciera. Décadas más tarde, los coleccionistas mirarían esa coincidencia histórica y verían en ella un mensaje. El 1964 Quarter fue la última chispa de un país que todavía creía en el peso del metal, en la honestidad del trabajo manual, en el valor de lo simple. No es casualidad que el diseño no haya cambiado desde entonces. A través de los años, los intentos de modernizarlo siempre fracasaron frente a la fuerza de su imagen original. Flanagan había logrado lo que pocos artistas consiguen, crear una forma que ya era definitiva. El retrato de Washington en plata se convirtió en una especie de reliquia moderna. Para los coleccionistas, cada detalle del diseño es una melodía visual. El mechón de cabello que cae sobre la nuca, la textura del cuello, la distancia exacta entre la nariz y la palabra Liberty. Cada línea parece calculada con una precisión sagrada. Y, sin embargo, su belleza no está en la perfección técnica, sino en la serenidad que transmite. Mirar un 1964 Quarter bajo la luz es mirar la calma en medio del ruido. El reverso, con el águila de alas extendidas, completa el mensaje. No es un ave en ataque, sino en vigilancia. Sujeta una rama de olivo, símbolo de paz, pero su postura firme recuerda que esa paz se defiende. El conjunto es una declaración visual, libertad, fe y equilibrio. En tiempos turbulentos, esa imagen se volvió casi espiritual. Sostener una moneda de 1964 era como sostener un fragmento de los ideales fundacionales de la nación. Con el paso del tiempo, el arte de Flanagan se volvió inmortal no por su innovación, sino por su resistencia. Cada intento de sustituirlo terminaba devolviendo al país al mismo perfil, al mismo gesto, a la misma palabra grabada, Liberty. El rostro de Washington se transformó en una brújula moral. No importa cuántas veces cambien las monedas conmemorativas o las ediciones especiales, siempre se regresa al original. Esa fidelidad no es solo estética, es emocional. El Washington Quarter representa algo más que historia, representa confianza. Cuando el público descubrió que los 1964 eran los últimos en plata, comenzó a guardarlos con devoción. Las cajas, los frascos, los sobres escondidos en los armarios se convirtieron en santuarios domésticos. El coleccionismo dejó de ser un pasatiempo para transformarse en un acto de resistencia simbólica. Era como si la gente, al preservar aquellas monedas, quisiera conservar un pedazo del país que estaba desapareciendo entre los dedos.
En esa acción colectiva nació la leyenda. Hoy, cada 1964 quarter que aparece en una subasta o en una colección es más que un objeto antiguo. Es una cápsula de valores. Representa la unión entre arte y propósito, entre historia y emoción. El rostro de Washington, reproducido miles de millones de veces, no se desgastó, se volvió eterno. Y cada vez que la luz toca su superficie, revive el eco de las prensas que lo crearon, el pulso del país que lo soñó y la mano del artista que le dio forma. A veces, las grandes obras no se encuentran en los museos. Se esconden en los bolsillos, en las manos, en el flujo anónimo de la vida cotidiana. El Washington Quarter es una de ellas. Su belleza discreta, su poder simbólico, su permanencia silenciosa lo convirtieron en la obra maestra inadvertida de una nación. Y el año 1964, el último en plata, selló para siempre su destino como ícono. El arte de Flanigan trascendió el tiempo porque capturó lo que no cambia, la dignidad del ser humano ante el paso de los años. Esa dignidad, grabada en metal, viaja de generación en generación. Quien sostiene un 1964 quarter sostiene el eco de millones de manos que lo tocaron,